buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenidos a esta serie que estamos predicando en esta cuarentena desde la casa. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Estamos aquí junto a la pastora Bella. Gracias a Dios que esta cuarentena me agarró con mi amada esposa. Así que estamos aquí en victoria compartiendo y buscando a Dios como deberíamos hacer todos. Dios me los bendiga. Saludos especiales a todos los hermanos de la iglesia Armenia, a toda mi familia, mis hijos, hermanos de otras iglesias. Que Dios los continúe bendiciendo grande y poderosamente. Bueno, continuamos con esta serie que estamos hablando de Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. El Señor puso en mi corazón predicar parte por parte, tema por tema en esta cuarentena. Estamos explicando. Hoy nos toca hablar del afán y de la ansiedad, un tema muy interesante, y para eso voy a leer una parte de la escritura que está en Lucas capítulo 12. No voy a leer todo, que habla, antes de hablar del afán y la ansiedad, habla de un problema que hubo entre dos hermanos con respecto a una herencia. Entonces estas personas llegaron y le dijeron a Jesús: ayúdame a partir mi herencia con mi hermano. Cuando Jesús escuchó esa palabra, él dijo: yo no estoy aquí para ni como juez ni partidor de herencia. Entonces él habló ahí, dijo: guárdense de la avaricia y esto. Entonces luego dio una parábola donde él termina diciendo que había un hombre rico que tenía mucho dinero y quería ampliar su riqueza, y luego comenzó a construir otros graneros, y al final, cuando esta persona se iba a morir, Jesús le dijo: si esta noche vienes a pedir tu alma, ¿de qué has provisto para tu alma? Y Dios le dijo necio a esta persona. Luego que Dios le dijo necio a una persona que era rica, que era importante, que era muy inteligente, porque no había pensado en Dios, y luego el versículo 22 dice: y dijo luego a sus discípulos. Fíjense, luego que él habla de que la vida no consiste en los bienes, lo que tiene la persona, aunque Dios bendice, pero ese es otro tema. Él dijo a sus discípulos. Eso quiere decir que hay una gran diferencia entre ser discípulo y no ser discípulo, entre ser cristiano y no ser cristiano. Quiere decir que hay una mentalidad distinta a las personas del mundo a nosotros. Quiere decir que cuando Dios nos llama, debemos pensar distinto. Y cuando Él habla del afán y la ansiedad, Él trata de explicar, y ya lo vamos a leer, que nosotros como creyentes no debemos afanarnos por el futuro, pensar y preocuparnos, porque Él dice que nosotros tenemos un Padre en los cielos. Pero vamos a ir leyendo y explicando. Dijo luego el verso 22 a sus discípulos: por tanto os digo, no se afanen en vuestra vida qué comerán, ni por el cuerpo qué vestirán. Entonces, cuando él habla aquí, él dice que no te afanes por lo que tú vas a comer, por lo que vas a vivir, por tu futuro. Y el verso 34 que está en Mateo, ya lo voy a leer un segundito, dice, el capítulo 6, verso 34, dice: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿qué está hablando Jesús? No está diciendo no te afanes en el sentido y no te preocupes por lo que estás viviendo el día a día. No está diciendo que uno no puede preocuparse ni afanarse. Lo que está diciendo es que no te afanes ni te preocupes por el mañana, porque es uno de los peores afanes que puede tener una persona, de las peores preocupaciones. Quiere decir que él dice que cada día trae su afán, quiere decir que cada día trae cierta preocupación. Tenemos que cumplir con nuestros deberes, hacer ciertas cosas, pero ese es lo normal. Ese afán del día a día no nos quita la paz, no nos quita nada, porque pensamos algo en lo que vamos a hacer, un rato en otra cosa. Pero él está diciendo: no te afanes por el futuro, porque si te afanes por el futuro vas a crear y vas a caer en problemas espirituales.
Y fíjense, ahora, a través de esta enseñanza vamos a aprender cómo bajar esa presión del día a día que se presenta, pero tenemos que saber cómo enfrentarla. Y fíjense una cosa, tenemos que aprender a enfrentar a esos afanes porque perjudican nuestra salud. Dicen los doctores, fíjense, los doctores, que el 90% de las enfermedades tienen un origen emocional. Y fíjense, por ejemplo, la amargura muchas veces puede causar diabetes. La soledad y el rencor pueden causar cáncer. La ira, la rabia, las palabras guardadas, no confesadas, pueden causar gastritis, problemas en el estómago. El estrés puede causar enfermedades en la piel. El abandono y la ansiedad puede causar obesidad. La falta de perdón puede causar artritis. Y el tema de hoy, el afán, la ansiedad y la preocupación pueden causar insomnio, pánico, nervio, miedos y tormentos mentales. Entonces, imagínate que Jesús dice: entra a tu cuarto, a tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto. Ten comunión con tu Padre que está en secreto. Entonces, imagínense nada más cómo esto afecta nuestra relación con Dios, de que cómo vamos a entrar a estar en comunión con Dios si no estamos afanados. Fíjense cómo afecta nuestra vida espiritual. Ahora, ¿qué nos aconseja Dios? Vamos a ver lo que dice Dios. En Lucas 12, 22, 23 dice: por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida qué comerán, ni por el cuerpo qué vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Entonces fíjense esto. Cuando dice que la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido, quiere decir que la comida, quiere decir que la vida no la puedes vivir a medias, tienes que vivirla en la totalidad. Te está diciendo que la vida no es solamente pensar en la comida y que tu cuerpo no es solamente pensar lo que tú vas a vestir. La salud es más importante para tu cuerpo y en la vida hay cosas muy importantes que también uno tiene que buscar la comida, pero te está diciendo que la vida no es solamente la comida. Fíjense lo que sucedió hace años. Una persona muy trabajadora de origen portugués se levantaba, tenía un negocio y se levantaba muy de madrugada a atender el negocio, regresaba muy de noche, y este estilo de vida no solamente perjudicó su vida física, sino que también perjudicó su matrimonio. ¿Por qué? Porque él era solamente el afán por la comida, pero la vida no es solamente el trabajo y la comida. Descuidó a su esposa, descuidó a sus hijas, aunque le daba dinero a ellos, le dio una buena vida, pero ellos dijeron: nunca disfrutamos de nuestro padre, de nuestro papá. Eso quiere decir que la vida no es solamente el buscar las cosas, hay otras cosas, en las cosas económicas, hay otra cosa muy importante en la vida que podemos hacer, que podemos disfrutar. Ahora, esto quiere decir que debemos ser agradecidos a Dios en todo y disfrutar de lo más importante. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El versículo 24 dice: consideran los cuervos que no siembran ni ciegan, que no tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves? Fíjense lo que está diciendo. O sea, los cuervos no siembran, no ciegan, no guardan alimento, y cada vez que ellos salen consiguen su comida. Eso quiere decir que tienes que buscar el propósito por el cual tú fuiste creado y tienes que usar las habilidades que Dios te dio en esta tierra. Esto quiere decir que los cuervos hacen exactamente a lo que ellos fueron creados. Ellos fueron creados, diseñados de una forma para comer ciertos granos, ciertas cosas. Igual los tiburones comen ciertos peces, igual los leones, igual los insectos, igual cada cual animalito o animal fue creado por Dios para cumplir un propósito. Eso quiere decir que ellos no deben esforzarse. Un cuervo no tiene que volar 40 horas para conseguir su alimento. No,
Dios lo tiene. Eso quiere decir que nosotros tenemos que también buscar por qué fuimos creados, por qué, con cuál propósito nosotros fuimos creados, porque de esa forma conseguiremos lo que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Nuestra misión es buscar el propósito en esta vida. Recuerde que somos cristianos, y el compromiso con Dios. Recuerde que cuando nosotros fuimos llamados por Dios es porque ya Dios estableció un propósito en nuestra vida. Entonces, versos 25 y 26 dice: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podés aún con lo que es menos, ¿por qué te afanas por los demás? Esto quiere decir que ni siquiera, dice, si tú te afanas, no puedes crecer un codo. O sea, un codo es como 50 centímetros más. Aunque hay personas que, como nosotros oramos por las personas, y cuando tienen la pierna o la mano más corta, crecen. Muchas personas bajitas dicen: ay, yo quiero crecer. Yo. Pero aquí lo que está diciendo es que por más que tú afanes, ni siquiera puedes crecer. Tú fuiste diseñado como eres ahorita y no puedes preocuparte por decir: es que yo soy más alto, más bajo. No puedes afanarte ni preocuparte por la forma como Dios te creó. Tienes que aceptarte tal como tú eres, tal como Dios te creó. Y fíjense que dice que las flores no trabajan para hacer sus vestidos. El verso 27 dice: considera los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Eso quiere decir que las flores no trabajaron para hacer sus vestidos, y Dios le dio una belleza mayor que las ropas reales del rey Salomón, que era un rey que se vestía con mucha esplendidez. Entonces, esto quiere decir que nosotros debemos hacer y buscar para no afanarnos a lo que fuimos creados. Ahora fíjense lo que dice el verso 28. Entonces luego dice: y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombre de poca fe? Entonces fíjense, aquí comienza Dios a decir el por qué una persona se afana, el por qué una persona no entiende. Dios está dando un ejemplo en la naturaleza. Está diciendo: yo creé las aves, yo creé las flores, y fíjense que ellos no se afanan por conseguir su comida porque ya Dios lo estableció. Entonces dice: hombres de poca fe. O sea, un pajarito tiene más fe que nosotros. El pajarito sale y sabe que Dios le va a dar su provisión, que Dios lo va a alimentar, que Dios lo va a cuidar. Entonces, cuando dice hombres de poca fe, fíjense lo que le voy a explicar ahorita. Hay una gran diferencia entre un creyente con fe y un creyente sin fe. Fíjense, la fe trae sanidad, la duda trae enfermedad. Fíjense la gran diferencia. Y hablando aquí de la provisión, la fe trae provisión, la duda aleja la provisión. La fe trae liberación, la duda aprieta, como que la atadura se aprieta más. Luego dice: la fe trae nuevos negocios, la duda aleja los nuevos negocios. Con la fe puedes pagar las deudas. Sin fe te endeudas y no tienes esperanza de salir de las deudas. Con la fe abre los cielos y la duda los cierra. Con la fe operan los dones y sin la fe se apagan los dones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos, cuando dice hombres de poca fe, tenemos que creer que Dios es nuestra provisión, que Dios es nuestro sustento. Y cuando dice hombres de poca fe también, o sea, quiere decir que si Dios cuida la creación, Dios nos va a cuidar a nosotros. Recuerde que esas nubecitas que usted ve, ese cielo azul que usted ve, esos animalitos, esas plantas, esas flores, esa montaña, ese mar, esos árboles, toda esa belleza, Dios lo creó para nosotros. Imagínate que toda la tierra fue creada para vivir, nosotros vivir
y deleitarnos con nuestros ojos la belleza y la grandeza de Dios. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que aprender a disfrutar de lo que Dios nos dio. Una de las cosas que nos relaja mucho a la pastora y a mí es cuando salimos a la playa, salimos a la montaña, salimos a caminar en la naturaleza, vemos muchas cosas porque eso lo creó Dios para nosotros. Ahora, si nosotros entendemos la creación de Dios y el lugar que nos colocó, no dudáramos de la importancia de lo especial y útil que somos nosotros para Él. Imagínate que nosotros somos tan especial que Dios dice, si yo le doy de comer a un animalito, a un pajarito, ¿cuánto más no te daré a ti y no te cuidaré a ti? Y no tendré y estarás en mi presencia. Ahora, el verso 29 y 30 dice, vosotros pues no se preocupen por lo que tienes que comer, ni por lo que tienes que beber, ni estés en ansiosa inquietud. El verso 30 dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Mire esto. Pero vuestro Padre sabe que tú tienes necesidad de estas cosas. Entonces, la gente del mundo no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque las personas del mundo no conocen a Dios es porque la regla de ellos es, ahora yo hago y obtengo. Y no importa el método que yo use. Yo sé que yo voy, trabajo y tengo mi alimento, pero ellos no entienden que hay un Dios que provee, que te da fuerza. Ellos no ven como nosotros lo vemos. Nosotros no podemos decir, bueno, yo salgo y obtengo. No, nuestro principio es distinto. Nuestro principio es yo obedezco a Dios. Yo hago mis negocios con integridad. Me porto bien con Dios. Dejo la trampa, dejo la mentira y yo tendré mi provisión. Entonces, lo otro, que la gente del mundo no conoce los tiempos. Las personas no saben los tiempos en que viven. En cambio, a través de la Biblia sabemos nosotros los tiempos que nosotros vivimos. Por ejemplo, el profeta Habacuc no conocía, siendo cristiano, siendo creyente de Dios, porque él vivió antes de Cristo, no conocía el tiempo que vivía, no conocía la voluntad de Dios, lo que él tenía que hacer, y no conocía el plan de Dios. Y él quedó confundido, estaba preocupado hasta que porque él veía lo que estaba sucediendo. Él le decía a Dios, si usted lee el libro de Habacuc, él le decía, Dios mío, pero ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta maldad? Decía Habacuc, porque yo veo que la persona mala hace y pareciera que no hay justicia. Cuando él veía eso, él dice que llegó un momento que se afanó tanto, se preocupó tanto, hasta que él reaccionó y dijo, bueno, yo voy a preguntarle a Dios cómo es este asunto, por qué esto está así. Entonces, cuando él entró en calma y oró a Dios, Dios le habló clarito de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque el creyente tiene que saber el plan, el tiempo y la voluntad de Dios. Entonces Dios le dijo, mira, yo estoy permitiendo esto por la maldad de las personas. Yo no quisiera que las personas vivan lo que están viviendo, pero la maldad de las personas trajo esta situación en aquel tiempo a Israel. Y luego que él entendió el plan, el propósito y la voluntad de Dios, él dijo, ya yo sé que Dios ve todo, que Él hace justicia y que va a hacer lo que va a hacer. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos viviendo en una pandemia y todos sabemos que este virus, el famoso coronavirus, no es un virus normal, es un virus de laboratorio. Por eso que es tan resistente, que tiene tantas complicaciones, y nosotros sabemos el tiempo que estamos viviendo. Muy pronto, no sé en cuántos años, va a venir el rapto, la iglesia va a ser llevada, va a venir Cristo nuevamente, se va a llevar a la iglesia, van a pasar muchas cosas, ya estamos viendo la manifestación del anticristo. Entonces, cuando tú entiendes el tiempo que tú estás viviendo, ya no te vas a preocupar, afanar, ¿qué va a pasar? ¿Por qué está sucediendo esto? No. En tiempos de crisis es cuando nosotros tenemos que examinar nuestra vida, nuestro corazón.
hacernos autoexamen, porque nosotros sabemos que esto es, lo que está sucediendo es por la maldad de las personas. Entonces, cuando tú entiendes los tiempos, porque dice que las personas del mundo no entienden, tú vas a entender y vas a estar tranquilo, porque luego el profeta Habacuc dice, ahora voy a estar tranquilo. Y dice, aunque no vea la prosperidad, aunque vea esto y vea aquello, yo voy a estar tranquilo porque al fin entendí el plan y el propósito de Dios. Y fíjense el verso 31, dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ahí está hablando Dios de prioridad. O sea, está diciendo que para que sean añadidas estas cosas que tú necesitas, lo que tienes que hacer es un orden de tu prioridad. Un cristiano tiene que aprender cuáles son sus prioridades. Espiritual, con la familia, económica. Por ejemplo, yo tengo una prioridad, buscar a Dios. Yo tengo ahorita 16 horas libres y mi prioridad es buscar a Dios. Claro, cuando me sobra tiempo salimos a caminar, puedo leer un libro, puedo ver un programa, puedo ver una prédica, puedo aprender un idioma, pero mi prioridad es Dios. Entonces dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas te vendrán por añadidura. Ahora, cuando dice añadidura, no quiere decir que tú vas a estar así viendo al aire y Dios te va a traer la comida, no, porque ni siquiera los pajaritos, imagínate que Dios dice que Él le da de comer, pero no le trae la comida, no baja una mano del cielo y le da la semillita al pajarito. Dios le dio alas, Dios le dio pico al pajarito para volar, le dio discernimiento, creó los olfatos, la vista para saber dónde está su alimento, dónde buscarlo, le dio inteligencia para buscar esa parte. Entonces, esto quiere decir que no es que Él te lo va a añadir tú sentado en tu casa, no, es un orden de prioridad. La prioridad siempre tiene que ser Dios. Para que tú tengas las añadiduras, siempre tienes que poner a Dios en primer lugar. Ahora, Dios estableció el trabajo. El trabajo es el medio que Dios puso para obtener nuestro ingreso. Eso lo estableció Dios. Pero Él va a añadir las bendiciones cuando tú pongas de primer lugar a Dios. Y el trabajo no es salir a trabajar por trabajar, también tienes que ser inteligente, porque hay personas que dicen, wow, ese hombre sí trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, carga 60 sacos diarios, descarga los camiones, dice, wow, ese hombre sí trabaja, sí trabaja, pero ese sueldo no le alcanza. Eso no quiere decir trabajo, eso quiere decir que lo están explotando. Entonces, cuando la Biblia habla de trabajo, te está diciendo una estabilidad. O sea, un trabajo te tiene que traer estabilidad. ¿Qué significa que te tiene que traer estabilidad? Te tiene que dar tu sustento, te tiene que dar tus ahorros y te tiene que dar una estabilidad financiera. Entonces hay personas que dicen, gloria a Dios, yo estoy trabajando. Ok, estás trabajando, pero no te está rindiendo lo que estás ganando. Entonces debemos aprender también a trabajar bajo la voluntad de Dios y confiar en Dios y actuar al mismo tiempo. Entonces, el trabajo es el medio establecido por Dios para bendecirnos financieramente. Ahora, Dios nos dio habilidades y nos dio inteligencia para poder aumentar nuestros ingresos como debemos ser. Ahora, cuando Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia, eso quiere decir que debes vivir el reino de Dios, practicar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa esto? Que tienes que predicar, tienes que ganar almas, tienes que traer su reino a la tierra, ser ejemplo. Tienes que cumplir el sueño de Dios en la tierra para que Dios cumpla tu sueño. Y tú te preguntarás, ¿cuál es el sueño de Dios aquí en la tierra? Te voy a decir algunos de los sueños de Dios. Uno de los sueños de Dios es salvarte.
Uno de los sueños de Dios es llevarte al cielo. Eso quiere decir que cuando tú te ocupas de tu salvación, estás trayendo el reino de Dios a la tierra, estás cumpliendo con su justicia, porque estás cuidando tu salvación. Cuando tú estás cambiando a favor para agradar a Dios, estás cumpliendo con el reino de Dios su justicia. Porque estás permitiendo que el Espíritu Santo te moldee, estás cumpliendo el sueño del Espíritu Santo, que Él quiere hacerte una nueva criatura. Él quiere que tú seas feliz, Él quiere que tú dejes la amargura, la tristeza, el dolor. Entonces tienes que permitir que el reino de Dios se manifiesta a través de ti y que ese reino de Dios venga a tu corazón. Entonces, tu proceso, permitir el proceso de Dios en tu vida, permitir el crecimiento de Dios, también ganar a tu familia para Cristo, también ganar a tu prójimo para el Señor, ayudar a tu prójimo, eso es también traer el reino de Dios y su justicia, buscar el reino de Dios y su justicia, es ayudar al necesitado, al pobre, porque Dios, la carga de Dios es sobre las viudas, los huérfanos, los necesitados, las personas que están pasando necesidad. Esa es una carga que Dios siente y eso lo va a hacer Él a través de nosotros. Entonces, nunca vivas como vivió este hombre rico que cuenta la historia en Lucas del rico y Lázaro, que este hombre rico solamente, dice la Biblia, que hacía muchos banquetes, pero nunca le dio de comer a un mendigo que estaba a la puerta de su casa. Y este hombre vivió para él. Vivió para ser pantallero, vivió para lucirse, pero nunca hizo ni trajo el reino de Dios y su justicia a la tierra. Nunca lo hizo. Y no solamente se perdió él, se perdió también su propia familia, porque luego dice que buscara a sus hermanos y Dios le dijo que sus hermanos tampoco iban a creer. Imagínate el mal ejemplo que dio esta persona. Ahora, no hizo justicia, no hizo la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que traer el reino de Dios y su justicia. Ahora, en Mateo 6:34 dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Fíjense esto. Sí debo planificar por mi futuro, pero no preocuparme por mi futuro. Ahí está el problema. No debo preocuparme por el mañana, pero Jesús dice que cada día trae su mal y su afán. Quiere decir que yo debo ocuparme por el hoy, pero no preocuparme por el mañana, porque cuando yo empiezo a preocuparme por el mañana, aunque, ojo, debo planificarlo. Por ejemplo, una persona debe planificar, bueno, yo hoy hago esto, voy a trabajar, voy a tener esta inversión, voy a comprar una casa, voy a tener un negocio, estos van a ser mis ingresos. Eso está totalmente aprobado por Dios. Pero si tú empiezas, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a ser de mis hijos mañana? ¿Qué pasará con mi familia? ¿Qué pasará con el coronavirus? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué va a pasar en la iglesia? ¿Qué va a pasar con mis hermanos? Voy a volver que cuando termine esto, ¿cómo va a ser mi trabajo? Voy a ganar más, voy a ganar menos. Ya caíste en afán. Eso es prohibido por Dios. Eso no es aprobado por el Señor. Eso Dios lo prohíbe. Entonces, debemos entrar en el reposo de Dios, confiando en Dios, quedándonos tranquilos, porque cada trabajo trae su propio afán. Cada cosa, yo por ejemplo, como pastor, por ejemplo, mi afán, por decirlo así, es ¿qué voy a predicar? ¿Cómo voy a preparar el mensaje? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde están mis ovejitas? Ese es el afán mío de cada día, que no me lo puedo sacar porque es mi responsabilidad. Pero imagínate si yo pensara qué va a pasar y si después de 2 semanas no tengo una prédica, y si en 6 meses no sé qué voy a predicar, imagínense la preocupación que yo caería. Entonces, Jesús dice, nada más con pensar que voy a predicar, con pensar que voy a hacer, ya ese afán, ya basta, dice Jesús. Dice, basta cada día su propio afán.
Cada profesión trae su afán. El médico tiene su afán. El arquitecto tiene su afán. El político tiene su afán. Cada profesión, el dueño de una escuela, el dueño de un internado, el empleado, todos los días trae su propio afán. Pero Jesús dice, basta ese afán y no te traigas el afán del futuro, porque eso va a afectar tu vida espiritual. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Que no seamos personas negativas, no desconfiemos de Dios. ¿Por qué? Porque al afanarnos, estamos indirectamente decir, Dios mío, diciéndole a Dios, Señor, tú cuidas las aves, tú cuidas los animalitos, tú que haces crecer las flores, pero a mí no me cuida. O sea, en otras palabras, le estamos diciendo a Dios, yo no confío en ti y yo no creo en ti que tú me vas a cuidar en el futuro. Yo no confío en ti y yo pienso que el futuro para mí es incierto. Entonces es como lanzarle piedras a Dios. Entonces, el dudar del futuro, el afanarnos del futuro es como dudar de Dios. Entonces, en vez de eso, empieza a confiar en Dios, empieza a ver por tus necesidades básicas, Él te las va a suplir. Empieza a ocuparte por tu vida espiritual, por quitar esas cosas que no le agradan a Dios. Empieza a ocuparte por tu salud. Empieza a comer sano, a comer bien. Empieza a ocuparte de las cosas del día a día. De si estás estudiando, ocúpate de tus estudios. Sin dejar las cosas de Dios, ocúpate por tu familia. Ora por tu familia, ora por la salvación de tu familia. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Ayuda al necesitado. Preocúpate por tu prójimo. ¿Qué le está sucediendo en este momento? Un familiar que esté preso, que esté enfermo, que esté necesitado. Ocúpate de esas personas. Expande, brilla. No te puedes esconder. Debemos brillar para hacer luz para los demás. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando Dios dice, no te afanes, es por tu bien, porque Dios no anda afanado. Él es paz, Él es amor. Entonces, cuando tú te afanes, te enfermas, te preocupas. Y hay personas que no se afanan por el futuro, pero se hacen negativos todos los días. Que mi hija me trata así, que el esposo de mi hija me hace esto, que el otro hice esto, que mi empleado es así, que el otro es así. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al reposo de Dios? ¿Cómo vamos a entrar a la presencia de Dios? No debemos afanarnos. Y una de las palabras que el Señor más me repite y siempre me dice, Bartan, tranquilo, reposa. El futuro está en mis manos, siempre me lo dice. El futuro está en mis manos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos preocupamos, pero siempre el Señor me lo recuerda. El futuro está en mis manos, tranquilo. Y yo me tranquilizo y digo, es verdad, Señor, es verdad, no puedo preocuparme por el mañana, porque lo que va a causar en mí es angustia, tristeza y preocupación. Así que yo te invito hoy que confíes en Dios. Imagínate que Jesús está poniendo el ejemplo de los pajaritos. O sea, sal un día nada más y vete a un parque, a un lugar donde haya naturaleza y mira un pajarito. Y ahí vas a entender lo que Dios está diciendo. Te está diciendo, mira ese pajarito, cómo todos los días sale y canta. No tiene trabajo, no gana dólares, no hace nada y todo el tiempo canta y come. Y Dios dice, mira, yo lo mantengo a él. Yo le doy su provisión. Y el solo hecho de salir y ver un pajarito, ya tú dices, Dios, es verdad, yo descanso en ti porque yo confío en ti. Señor, bueno, espero que esta enseñanza ha llegado hasta tu corazón, en tu vida y puedas aplicar esta palabra. Dios me los bendiga. La pastora Bella tiene unos anuncios. Sí, bueno, realmente que cuando vemos la naturaleza podemos decir que nuestra fe se aumenta en nuestra vida, porque ni los pájaros, ni los animales, ni las plantas,
Ninguno de ellos anda afanado. Tú no lo ves así volando afanado y una planta creciendo afanada, no. Tu fe tiene que crecer en este tiempo y tenemos que confiar más en el Señor. Bueno, como todos los domingos, les recuerdo que estamos activos por nuestras redes sociales. Los martes tenemos estudio bíblico a través del Instagram con nuestro hijo Jonathan Oradiquian y en su cuenta Ancla de mi Fe. De todas maneras, en la cajita de descripción te vamos a dejar todas las direcciones para que tú puedas acceder. No te pierdas los martes a las 10 de la noche en Venezuela. Los miércoles y viernes tenemos enseñanzas a través del Instagram y el Facebook. Estas enseñanzas las comparten nuestros hermanos que, wow, ellos se esmeran en hacer sus enseñanzas y bueno, no te pierdas tampoco ninguna de ellas porque son muy interesantes y van a hacer crecer tu fe. Los días jueves, trae tu petición de oración. Los días jueves estamos orando a las 6 de la tarde. Los pastores Iber y Eliana Lira están todos los jueves a las 6 de la tarde. Así que anímate, no se te olvide, a través del Instagram, trae tu petición de oración porque allí todos juntos vamos a estar orando por esa petición y en el nombre de Jesús vamos a ver la respuesta de Dios. Y los domingos, todos los domingos, tenemos nuestra prédica por acá, por YouTube, a las 2 de la tarde. Así que no te la pierdas, busca a tus vecinos, busca a tu familia, reúnelos y disfruta en familia cada domingo. Y te recuerdo, el próximo domingo vamos a estar celebrando la Santa Cena. Así que, bueno, te lo recuerdo con tiempo para que te prepares. Y el domingo vamos a estar compartiendo, recordando ese sacrificio que hizo nuestro Jesús por nosotros. Amén, amén. Chao, chao. Dios los bendiga.